analizando con abogados los principales protagonistas también en la implementación del sistema penal acusatorio para tener un balance de los avances, pero por qué no también desde la perspectiva de la población, que cada día se generan múltiples cuestionamientos a medidas cautelares, a los conocidos acuerdos de pena y otras situaciones que también dejan muchas críticas. Vamos a conversar a esta hora vía Zoom con el abogado Rigoberto Vergara. Qué gusto que pueda acompañarnos. Sea bienvenido a esta edición estelar de Next Noticias. 12 años de la implementación del sistema penal acusatorio. El balance que tiene usted como jurista, como conocedor de este tema, ¿es positivo lo que ha pasado este tiempo? Muy buenas tardes, lo escuchamos. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, sobre la implementación del sistema penal acusatorio, que mañana se cumplen 12 años, tenemos que señalar que el sistema como tal tiene sus virtudes y sus debilidades, pero son muchas más las virtudes, los beneficios que presenta que las críticas que se le hacen. Uno de los tantos problemas que se han generado es con los acuerdos de pena, pero estas críticas provienen de personas que, en nuestra opinión, no tienen el suficiente conocimiento sobre el funcionamiento del sistema y que piensan y creen que la única solución a todo delito es encerrar a las personas en la cárcel sin tomar en consideración que eso representa un costo para el Estado. Cada persona detenida se le tiene que proporcionar alimentación, cuidados, etcétera. Y la finalidad de la pena es resocializar a la persona, y a través del trabajo comunitario y de los acuerdos se puede hacer esto. Pero no todo acuerdo de pena significa libertad. ¿Qué podemos decir de un caso de, vamos a poner un homicidio, donde la persona acepta la responsabilidad? Tenemos que mantenerlo detenido hasta que llegara a un juicio cuando hay un método para solucionar el problema. La otra situación es una tergiversación que se ha hecho. Los delitos sexuales admiten acuerdos de pena, pero los acuerdos de pena no conllevan, como se ha dicho por ahí de algunas personas que desconocedoras de la materia, que implican la libertad. Toda condena en delito sexual genera automáticamente que la persona tiene que cumplir su pena en prisión, porque está expresamente prohibido el trabajo comunitario o cualquier medida alternativa de la prisión. Ahora, eso es en las ventajas. Pero hay otro tema. Nosotros sí consideramos que en estos momentos la población carcelaria es casi igual o superior a la que existía con el sistema penal anterior, Claro, que el sistema inquisitivo. inquisitivo. Sí, ¿por qué? Porque las únicas medidas que piden los fiscales es la detención. Las únicas medidas que conceden los jueces es la detención. Hay 10 medidas cautelares para preservar peligro de fuga o destrucción de evidencia, y lo único que se encuentra aquí es la detención. Yo creo que esto es un tema que hay que revisar y que los jueces se les devuelva esa capacidad que tenían a los inicios del sistema de tener independencia e imparcialidad al momento de aplicar medidas cautelares, porque el Ministerio Público ejerce presión mediática cuando Sí, tiene casos. Igual las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en materia de las funciones de los jueces de garantía han ido disminuyéndoles esa facultad de aplicar lo que está en la ley. Entonces yo creo que hay que sopesar este tema y verificarlo. También haciendo un balance, hay algunas cosas que se tienen que modificar eh, para adecuarlas a nuestra realidad, pero que sea con panameños, conocedores de la materia. No podemos traer gente para hacer modificaciones al código que no conozcan la realidad del procesal del país, ni que desconozcan la materia
penal acusatoria. Claro que sí. Ese es el balance que nosotros tenemos. Hace un instante escuchamos al director de la Policía Nacional. Él, al igual que otros exdirectores de la Policía Nacional, insisten en un tema como que, bueno, a nosotros nos correspondió la captura, lo que pase de allí en adelante pues es responsabilidad del Ministerio Público, prácticamente desligándose o quizás justificando un desconocimiento de la ley del sistema penal acusatorio. Eso por una parte, el papel de la Policía Nacional se ha tergiversado. ¿Cuál es el papel de este brazo auxiliar del Ministerio Público dentro de esas investigaciones? Y por otra también, ¿los fiscales están capacitados? 12 años después podemos decir que son expertos en este tema. Bueno, mira, en cuanto a la policía, como bien lo ha señalado, es el brazo auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones. Es el fiscal el que le dice a la policía: usted realice esta acción, esta investigación, verifíqueme tal situación. El fiscal es el que dirige la investigación. Una unidad de policía no puede por sí solo ejecutar ningún acto de investigación porque él es auxiliar del Ministerio Público. Es el fiscal el que dirige la investigación. O sea que cualquier procedimiento que haga un policía tiene que tener el visto bueno o la autorización del fiscal. Entonces, si la policía hace algo que no está acorde con la ley, es porque el fiscal se lo ha ordenado o ha prendido una persona sin ninguna justificación, es porque el fiscal así lo estableció y él solamente se limita a cumplir la instrucción del fiscal. Pero la pregunta: ¿existe la preparación adecuada de los fiscales? Bueno, tengo que reconocer que hay muchos fiscales que son expertos en el tema, otros fiscales que a 12 años del sistema, puedo decir con seguridad que todavía no saben hacer ni un escrito de acusación, ni dominan los principios que rigen todo el proceso penal acusatorio, lo que trae a veces un retraso en las audiencias porque no dan traslado de los antecedentes, no dan traslado de las evidencias. Claro. Tergiversan los hechos imputados cuando la propia ley dice usted solamente puede acusar por lo que imputó, y un montón de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Esos fiscales hacen mal su trabajo, ¿verdad? A pesar de que les dan capacitaciones a cada instante, que se debería revisar si el aprovechamiento de esos dineros. Claro. Hacen ese trabajo mal y entonces quieren que el juez les haga o les corrija lo que hacen mal. Y ese no es el trabajo del juez. El juez solamente es para aplicar la ley, únicamente. Está. Licenciado Rigoberto Vergara, muchas gracias por esta entrevista, por este análisis o balance del sistema penal acusatorio. Le agradezco mucho esta conexión vía Zoom para poder poner en contexto esta realidad. Lo cierto, y así también se ha cuestionado, una de las principales expectativas era el hacinamiento en las cárceles. Con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio se esperaba disminuir. Lo cierto es que no ha ocurrido, sino que parece duplicarse.